Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Dios les bendiga. Nos disponemos a abrir la palabra de Dios para que sea Él el que nos enseñe en esta hora. Así que queremos pedir su bendición. Vamos a inclinar nuestras cabezas para orar. Gracias, Señor, porque tú quieres hablarnos en esta mañana. Pedimos el Espíritu Santo. Danos sabiduría de lo alto, Señor. Nosotros no sabemos nada. Somos tan ignorantes, tan impotentes, pero nuestra confianza, oh Padre, está puesta en ti. Gracias por asistirnos en el nombre de Jesús. Amén. Queremos continuar con la serie de temas que hemos venido desarrollando. Nuestro primer tema trató acerca de la ley divina de la conservación. Y hemos visto cómo esto se ejemplifica a través de la semilla y de la mejor forma que existe para conservarla, que es arrojándola en la tierra, y que no solamente se conserva, sino que además se multiplica. Seguidamente vimos el tema de la ley divina del crecimiento. Y recordamos cómo el crecimiento en la perspectiva de Dios tiene dos direcciones. La primera dirección es descendiente, para que entonces pueda producirse la dirección ascendente. Que la base de todo verdadero desarrollo es la abnegación. Y en esta mañana nos proponemos ver la ley divina de la adición. Cuando hablamos de adición nos referimos a sumar. Tengo una unidad, entonces sumo otra, estoy adicionando. ¿Cuál es en la perspectiva, en el pensamiento de Dios, cómo se lleva a cabo la adición? Entonces, en primer lugar, en la ley humana, en nuestra forma propia de ver las cosas, ¿cómo se realiza la adición? Tengo 1 más 1 igual 2. La adición entonces es sinónimo de ganar y acumular. Escuchen eso. La adición entonces es sinónimo de ganar y acumular. Tengo 1, trabajé, gané otro, tengo 2. Acumulo, gano y acumulo. Y la pregunta es, ¿cuál es la ley divina de la adición? En la ley de Dios, en las matemáticas de Dios, ¿cómo funciona esto? Proverbios, capítulo 11, versículos 24 y 25. Proverbios 11, 24 y 25 dice: hay quienes reparten y les es añadido más. Escuchen esto. Hay quienes ¿qué? Reparten, es decir, tengo algo, le doy a otro. Pero cuando doy, me es añadido más. Sigue diciendo, hay quienes retienen más de lo justo, es decir, lo guardo, no lo suelto, lo tengo aquí, lo retengo. ¿Y qué sucede? Hay quienes retienen más de lo justo y acaban en miseria, acaban sin nada. Versículo 25. El alma generosa será prosperada. Y el que sacia a otros, él también será saciado. Así que la ley divina de la adición es dar y compartir, opuesto a la ley divina, a la ley humana. La ley humana es ganar, acumular y guardar. La ley divina es dar y compartir. Con dos resultados opuestos, porque el uno me lleva a quedarme sin nada y el otro me lleva a ser saciado. Así que podemos resumirlo de la siguiente manera. En la ley humana, 1 más 1 es, de acuerdo a esta perspectiva, 1 más 1 es igual a 0. Mientras que 1 más 1
en la ley de Dios, 1 menos 1 es igual a 1 más 1. Otra vez, en la ley humana, como la ley humana es ganar y acumular, entonces 1 más 1 es igual que 1 menos 1. No hay nada. 0. Pero en la ley divina, 1 menos 1, tengo 1 y lo doy, entonces tengo 2. Es paradójico, ¿cierto? Pero así funciona. Definitivamente sí funciona de la siguiente manera. Imaginémonos que la vida es como un recipiente con agua, una jarra con agua. Así llegamos nosotros a este mundo, llenos de vida, de dones, de talentos, de capacidades, de fuerza. Ese es el contenido del agua en ese recipiente. La pregunta es, ¿cuál es el objetivo final de esa agua? Hay 2 formas de usar esa agua. Una es dejarla allí, porque es que no quiero gastar nada. Quiero cuidarla, quiero preservarla allí. La otra es cumplir la función del agua, suplir una necesidad. Hay una planta seca, regarla con ello. Hay alguien sediento, servir un vaso de agua a esa persona, de esa jarra con agua que está representando mi vida. ¿Cuál es el objetivo final? Y aquí hay 2 resultados. En el agua que se queda, si yo decido dejar quietica el agua, no gastar nada, porque quiero cuidar mi vida, ¿qué pasa con esa agua? Se daña, se descompone. Aquí entra también el principio de la ley de la preservación que vimos. Mientras que si estoy dispuesto a dar, saco del agua, la gasto, la doy, supliendo las necesidades que hayan en mi entorno, entonces esa agua se traduce en vida, porque la planta que moría por falta de agua ahora tiene vida. Y el que moría por falta de sed, ahora también tiene vida. Dar es vivir. En términos generales, ¿cuál es el objeto final de la vida? ¿Cuál es el objeto final de la vida? ¿Cuál es el objeto final de los talentos, de las capacidades, de los privilegios, de los recursos, de todo eso que gozo? ¿Yo? ¿O otros? ¿Cuál es el término, el objetivo final? En la visión humana, yo, todo para mí, todos mis recursos, todas mis capacidades, todos mis privilegios tienen un solo objetivo, yo. Supuestamente que mediante todo eso yo pueda ser feliz. Pero en la perspectiva de Dios, solo hay un objetivo final, otros. Y escuchen, el ser humano siempre busca ser feliz. Y Dios le ha dado todos los recursos para que sea feliz. Pero no los usa como debe ser. Los usa de una manera equivocada. Hace del yo su centro pensando que si se atiende a sí mismo y se satisface a sí mismo, alcanza la felicidad. Y después que lo hace, descubre que no hay nada ahí, que todo es vacío. Siendo que todo cuanto Dios le dio era para darle a otros, y cuando hace felices a otros, entonces Él mismo es feliz. Así que dar es vivir. Dar es vivir. Esta es la ley divina de la adición. Y lo encontramos, por supuesto, ejemplificado en la naturaleza. Así como hemos visto todo, la ley divina de la preservación, la ley divina del crecimiento, la hemos visto bien ilustrada en la naturaleza,
Lo mismo es con la ley divina de la adición. Imaginémonos un árbol de naranja. Y la pregunta es, ¿cuál es el objetivo final de ese árbol frutal? ¿Cuál es el objetivo final de ese árbol? Dar. Y es que en cada árbol frutal podemos ver el Espíritu del cielo. Podemos ver el Espíritu que se manifestó en la cruz del Calvario. Porque en un árbol lleno de frutas, si bien yo sé que todos en algún momento lo hemos podido observar, ahí vemos algo. Vemos generosidad. Vemos un derroche de generosidad. Eso es lo que se manifestó en la cruz, un derroche de amor. Un derroche de amor. Yo puedo tener aquí un árbol lleno de naranjas, y todas están dadas ¿para quién? Para mí y para quienes están en el entorno de ese árbol. Y si nadie las quiere, ¿qué sucede? Si nadie las toma, las arroja al piso, pero no se queda con nada. Las arroja. Por eso uso este término, es un derroche. Y usted puede acercarse y ver las frutas caídas y ver que todos cuanto quieran pueden participar de él. Las aves, los insectos, todo. Un derroche. Esa es la cruz del Calvario, porque la mayor acto de generosidad que ha existido en toda la historia fue la cruz. La misma sangre del Hijo de Dios que gota a gota se derramó allí para la vida del mundo. ¿Y cuántos lo han aprovechado? ¿Cuántos de los seres humanos que han vivido en este mundo han aprovechado la sangre derramada en el Calvario, la vida que allí emanó? Son muy pocos. Pero Dios no midió eso. Dios no midió eso. Él pensó en aquellos que se salvarían por ese sacrificio. Vio el fruto de la aflicción de su alma, dice, y quedó satisfecho. Un derroche de amor. Pero encontramos en el Evangelio un incidente. Está en el libro de Marcos. Tiene que ver con un árbol. En el libro de Marcos, el capítulo 11, versículo 12 al 14. Un árbol que no cumplió su propósito. Marcos 11, a partir del versículo 12. Al siguiente día, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie del fruto de ti. Y bueno, hemos escuchado esta historia quizás muchas veces y hemos escuchado muchas aplicaciones en cuanto a que la higuera representaba a la nación de Israel. Pero la higuera puede representar la vida tuya y mía cuando no cumplimos el propósito final de nuestra existencia, que es dar. Nuestra vida puede parecer muy próspera. Puedo tener buena apariencia, puedo vestirme muy bien, puedo tener inclusive muy buenos modales, puedo ser un buen miembro de iglesia, puedo ser un buen ciudadano, puedo tener las doctrinas correctas. Pero si no doy, entonces mi vida será solamente como ese árbol de higuera, lleno de hojas, que cualquiera quisiera acercarse a esa persona para encontrar en ella solución a sus problemas, pero no encontrar nada como Jesús, sino una decepción, porque tiene solamente apariencia. ¿Estamos cumpliendo el propósito final de nuestra vida?
Usted podrá preguntarse, ¿pero yo qué puedo dar? No tengo dinero. Quizás se considere que no tiene muchos talentos. Pero Dios a todos nos ha dado algo. A todos. Escuchen, no hay un ser humano en esta tierra que no pueda dar algo. En nuestro pensamiento y en nuestra propia naturaleza egoísta siempre estamos pensando recibir. ¿Qué puedo recibir? Voy a un lugar, ¿qué podré recibir allí? Estoy con alguien, ¿qué podré recibir de él? Pero ¿cuándo estoy pensando dar? Aun cuando los bolsillos estén sin un peso, puedo dar mucho. Porque puedo dar una palabra, puedo dar un gesto, puedo dar una mirada, puedo dar un apretón de manos. Siempre puedo dar, y puedo dar algo más valioso que el dinero, algo más valioso que lo material. Y cada vez que damos, recibimos. Y no creamos, nosotros somos tan materialistas, tan terrenales, que siempre estamos pensando hay que dar para recibir. Pero siempre estamos pensando en recibir materialmente. Y cuando no recibimos materialmente, como que nos decepcionamos. Y decimos, pero ¿y entonces dónde está la promesa? Pero Dios no ve las cosas como nosotros las vemos. Si nosotros damos cosas materiales, Él nos devuelve en una moneda mejor que lo material. Y es en bendiciones espirituales, en paz para el corazón, en gozo, en alegría, en satisfacción. Dice en un devocional Cada día con Dios del 21 de octubre, aquel cuya vida consiste en recibir siempre y no dar jamás, pronto pierde la bendición. Si la verdad no fluye de él en dirección de los demás, pierde la capacidad de recibir. Debemos impartir los bienes del cielo si queremos recibir bendiciones frescas. Entonces, se aplica a cualquier ámbito de nuestra vida. Hay una verdad por compartir. Tenemos el privilegio de conocer una verdad. Tenemos el deber de compartirla. Y en esa medida, entonces, recibiremos bendiciones, como dice aquí, cada vez más frescas. Ahora, hay un principio que está aquí presente, y se denomina el principio de acción y reacción. ¿Qué significa? Todo lo que yo hago se me devuelve, pero no se me devuelve igual, se me devuelve multiplicado. Y esto no se aplica solamente con lo bueno, también con lo malo. Es el mismo principio de siembra-cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Leemos en 2 de Corintios el capítulo 9, el versículo 6, que dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. En Proverbios el capítulo 19, el versículo 17 leemos: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Así que este es un principio muy bien establecido y delineado en la palabra de Dios. Todo lo que yo hago se me devuelve, pero se me devuelve multiplicado. Así que esto es necesario tenerlo en cuenta. Pero aquí es importante resaltar que no es como nosotros pensamos. Yo doy 1,000 pesos, entonces espero recibir unos 5,000 pesos. Tengo una motivación egoísta. Ahí no funciona. Ahí no funciona. Yo debo dar sin esperar nada a cambio. Dar sin esperar nada a cambio. El hecho de que reciba una recompensa es un evento, una consecuencia natural. Si yo doy por interés, esperando recibir algo a cambio,
mi motivación está siendo egoísta, por lo tanto no voy a recibir la bendición. La bendición solamente llega cuando yo doy con espíritu altruista. Así que vamos a verlo en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 14, el versículo 12. Lucas 14, 12. Dice de la siguiente manera: dijo también el que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Escuchen, Jesús lo presentó de una manera muy clara. Cuando prepares una comida, no invites a aquellos que te pueden recompensar, que te pueden devolver el favor, sino a quienes. Versículo 13. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Así que esta es la esencia del amor. La esencia del amor es dar sin esperar nada a cambio. Dar sin esperar nada a cambio. Eso, cuando yo doy motivado por la recompensa, ese acto se está registrando en el cielo como un acto egoísta. Cuando yo estoy dando porque me están viendo, cuando yo estoy dando porque sé que me pueden devolver un favor mayor al que yo estoy dando, ahí no tiene sentido. Ahí no tiene sentido. La consecuencia, la recompensa va a ser la consecuencia natural de mis actos, pero yo no estoy pensando en la recompensa. Estoy pensando simplemente en dar, en suplir una necesidad. Y en esto consiste la gloria de Dios. Como hace un momento lo mencionamos, el mayor acto de generosidad que conoce todo el universo, toda la historia, es la cruz del Calvario. Y es allí donde se manifiesta de la manera más notable la gloria de Dios. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. ¿Y qué dio? Dio lo mejor que podía dar, lo mejor, lo más costoso, la dádiva de su propio Hijo, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es lo que necesitamos tener presente constantemente si queremos tener el Espíritu del cielo en nuestros corazones. La cruz del Calvario. Allí aprendemos a dar y a dar como Dios dio. Dios dio ampliamente, sin medir. Dios dio generosamente. ¿Y a quiénes dio? A indignos, a malos, pecadores, como nosotros, como yo. ¿Y qué dio? Dio lo mejor que podía dar, no como nosotros, que cuando a veces tenemos que dar, buscamos lo que de pronto ya no nos sirve, o damos lo que nos sobra. No, Dios dio lo mejor, lo más costoso que tenía. Dio todo el cielo en la dádiva de su Hijo. Y allí es donde debe centrarse nuestra mirada, para que podamos entonces manifestar la gloria de Dios. Porque la gloria de Dios consiste en dar. Segunda de Corintios 8:9, porque ya conocéis la gloria, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros por su pobreza fueseis
enriquecidos. Isaías, el capítulo 53, el versículo 12 dice: por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. En el libro Deseado de todas las gentes, la página 12, dice de la siguiente manera: mirando a Jesús, vemos que la gloria de nuestro Dios consiste en dar. Nada hago de mí mismo, dijo Cristo. Me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre. No busco mi gloria, sino la gloria del que me envió. En estas palabras se presenta el gran principio que es la ley de vida para el universo. Cristo recibió todas las cosas de Dios, pero las recibió para darlas. Recibió todas las cosas de Dios, pero ¿para qué? Para darlas. Y nosotros, como seguidores de Cristo, que hemos recibido también todas las bendiciones espirituales del cielo, las hemos recibido solamente con un propósito: impartir y dar. Y es que nuestra vida es el resultado precisamente de la acción de este principio, porque dentro de nosotros, partiendo desde nuestras mismas células, de los tejidos, de todos los sistemas que hacen posible nuestra existencia, nada de eso vive para sí. Se entregan, se dan, constante, continuamente, incesantemente, para preservar, para mantener nuestra vida. Por eso dice la inspiración: fuera del egoísta corazón humano, nada vive para sí. Aún dentro de nosotros, ¿queremos tener vida? ¿Queremos participar de esta ley de la adición divina? Tenemos el privilegio de hacerlo. Jesús quiere implantar su mente en nosotros. Quiere que podamos experimentar ese mismo sentir, porque es únicamente en este sentir que vamos a encontrar satisfacción, que vamos a encontrar paz, que vamos a encontrar alegría. El mundo hoy vive en un constante desasosiego por recibir, por conseguir, por acumular. Y cada vez hay más tristeza, cada vez hay más vacío. Por eso cada vez tiene que haber más estímulos, más entretenimientos y más cosas para distraernos, para olvidarnos de ese vacío. Pero ese vacío solamente se llena, primero que todo, recibiendo a Jesús. Pero no es solamente allí, sino impartiendo, dando, siendo esos canales, esas fuentes de agua viva, como Jesús le dijo a la mujer samaritana: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿No dijo? Su interior será como un recipiente para almacenar agua. No, dijo: de su interior correrá un río, porque el río por donde va pasando va dejando una línea de vida. Así debe ser nuestra vida. Ese es el propósito por el cual Dios nos ha traído a este mundo, que podamos cumplirlo mediante su poder, mediante su gracia. Y vamos a ir con la invitación final en 1 Corintios, el capítulo 2, versículo 14 al 16. Estas son las cosas de Dios. Estos son los pensamientos de Dios. El salmista dijo: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Los pensamientos de Dios son preciosos, pero son contrarios a nuestra propia forma de pensar. Pero Dios quiere obrar de una manera sobrenatural en nosotros para que podamos experimentar esto. Por eso dice en 1 Corintios, el capítulo 2,
versículos 14 al 16. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él le son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas sin que él sea juzgado por nadie. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Que Dios les bendiga. Vamos a inclinar el rostro para orar. Gracias, Señor, por tu palabra, por la ley divina de la adición, porque podemos participar de ella, porque tú nos has dado y nos has dado todo, Señor, pero solo con un propósito, que podamos dar a otros, que podamos ser vida para otros, que podamos ser canales, Señor. Ayúdanos para que este corazón egoísta pueda ser quitado como tú lo has prometido y puedas implantar tu mismo corazón en nosotros, tu mismo sentir. Gracias por escucharnos, guárdanos y acompaña. Y acompáñanos, bendice también a nuestros amigos y hermanos que nos ven y nos escuchan en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén.